leguminosas. También hablamos de esos segundos platos, pescados, carnes, huevos y los lácteos, que los metíamos ahí porque hablaba de proteínas. Y sí es cierto que se me olvidaron las patatas, y pobres, porque parecen como que siempre han estado denostadas, ¿no? Sí es cierto también que en la dieta, en la pirámide de dieta mediterránea, las patatas antes estaban en la base, ¿no?, como consumo diario, y sin embargo luego se subieron al escalafón donde están los frutos secos, de los que hablaremos enseguida, y debido fundamentalmente a los azúcares que contienen. Es decir, la patata es, bueno, yo creo que es asequible a todos los bolsillos y tiene muy mala prensa porque ¿cuánto engorda? Bueno, no es tan cierto. Si comemos patatas asadas o patatas cocidas, lo que engordan es bien poco. Depende de cómo se cocinen, entonces, exacto, ¿no? que esos huevos fritos con patatas fritas y con chorizo, pues todo eso hace que aumenten las calorías. Además, las patatas, sus hidratos de carbono es fundamentalmente almidón, o sea que bien, tienen vitaminas, tienen minerales. Sí es cierto que tienen muy poquitas proteínas, que tienen muchas más proteínas las legumbres, por ejemplo. Por eso también tienen fibra, también en menos cantidad. Entonces, quizás es una de las causas por las que las patatas, insisto, en la dieta mediterránea se subieron a un escalafón superior. Pero yo digo que a nivel casero, a nivel de todas las personas que cocinamos y demás, resulta que la patata la estamos retirando de nuestra vida. Y fíjate qué ricas unas patatas, me da igual con chorizo, a la riojana como se llama, ¿no?, o en porrusalda, o simplemente para hacer una ensalada y meter unas patatas, o hacer una ensaladilla rusa, pues son patatas cocidas y el problema no son las patatas, el problema es todo lo que añadimos a las patatas. Luego las patatas como guarnición, perfecta, como alimento, y no como guarnición sino como plato también. Ahora, si alguien tiene problemas de peso, pues cuidado con las patatas fritas, nada más, porque tienen una cantidad de nutrientes suficiente, tienes vitaminas del grupo B, sobre todo B1 y B6, si son muy amarillas tienen betacarotenos, también tienen vitamina C, y luego tienen minerales, tienen magnesio, tienen algo de calcio, tienen muy poquito sodio. Luego, para la gente que es hipertensa, también las patatas les vienen bien. Luego, no añadamos sal cuando no debemos añadir y mantendremos la tensión al nivel que debemos tenerla, ¿no? Miren, y algo que gusta mucho y que además es, bueno, yo creo que el pincho más clásico dentro de los pinchos, que es la tortilla de patata. Claro, bueno, pues ahí tendríamos, si alguien habla de no engordar, 2 platos en uno. Claro, lo que pasa que dices, comer solo tortilla de patata, ¿y qué hago de primero? Bueno, pues una verdurita a la plancha o cocida, regada siempre, que hablaremos un poco como en todo esto que tiene que ver con la dieta del aceite de oliva más tarde, pero que se puede comer. Si es cierto, insisto, que en la base de la alimentación tenemos, y nunca olvidemos, cereales integrales, legumbres, verduras, hortalizas y frutas, pero que también debemos comer patatas un día a la semana como plato y después como guarnición pues en alguna otra ocasión. Oye, para el tema de elegir las patatas, miren, porque yo cuando esto cuando son los hombres dicen Rodríguez, cuando he estado pues de Rodríguez yo también, y de repente te ponen patata más pequeña, que me imagino sea para ensaladita o para tal o cocida, patata para freír, patata para no sé qué, todas al final tienen lo mismo, ¿no? Básicamente, los mismos sí, en nutrientes, composición, sí, algunas tienen más agua que otras, en composición, alguna puede tener más hidrato de carbono dependiendo del tipo de patata, pero básicamente lo mismo. Si es cierto que hay patatas que sirven para una cosa y otras para otras, pues la que más se vende es, me parece que su nombre es Kennebec, que es la siempre viva. No te lo puedo asegurar, pero creo que sí. Y luego tenemos lo mismo, la patata en verano, esa patata de piel muy fina. Entonces depende, los tipos de patatas depende para el uso que se vayan a hacer esas patatas. Siempre diré respecto a ellas que cuidado, que no se deben comer crudas y que tampoco deben comerse cuando le salen las raíces, o quitar bien toda esa zona que se queda como verde y amarilla, porque es tóxico, porque tiene un tóxico que se llama solanina y entonces puede provocar problemas digestivos, dolores de cabeza y otros síntomas mayores. O sea, limpiar bien. Hay que limpiar si bien, raíz, quiere ¿no? decir, si alguien quiere aprovechar una patata y ya tiene raíces, por favor que no se lo quite la raíz, sino toda esa zona que queda como verdosa, pues porque es tóxica. Hombre, habría que comer mucha cantidad,
pero bueno, que si alguien anda un poquito mal del estómago, pues es cierto que puede tener un problema de dolor de estómago, por ejemplo. Eso es, ahora que comentas esto, miren, un inciso, es que tenemos todos los alimentos de otoño, pero cuando comentas esto de la raíz, es algo que, bueno, yo he oído en muchos sitios y te quería preguntar, también me imagino que hay que comer mucha cantidad de pepitas de manzana, por ejemplo, que dicen que sí es tóxica. Yo Claro. el otro día me estaba comiendo una manzana y ten cuidado, no te comas las pepitas que son tóxicas, hombre. Si te comes igual, yo qué sé, 100. Yo creo que pero si te tendrías... comes claro, ya estaba yo con la manzana y quitando la pepita, o sea, A ver, depende de la cantidad, sí, ¿no? todos los huesos de las frutas y sus semillas, todos tienen tóxico dentro. ¿Qué ocurre? Que estamos como siempre, o sea, lo que tú dices, pues podemos comer 20 kilos de manzana y si vamos acumulando las pepitas y nos las comemos, pues entonces sí es tóxico, pero si no, no. Hay mucha leyenda urbana, y quién no se ha tragado y quién no ha mordido una pepita de manzana y se la ha tragado, o de, me da igual, o de naranja, ¿no? incluso un huito de cereza que tiene cianuro dentro, o sea, y no pasa nada de nada. Acuérdate que alguna vez he dado receta de cómo hacer una mermelada tóxica. Entonces, bueno, o sea que hay que utilizar todo en gran cantidad para que llegue a ser tóxico. Todo en exceso es malo. Tomemos lo que tomemos, tanto en comida como en bebida. Es bueno, más, hasta el agua. Eso iba a decir, ¿eh? Nos hemos leído el pensamiento. Es decir, que podemos caer en una enfermedad psiquiátrica que se llama potomanía. Es más, hay mucha gente que toma agua y agua en cantidad para paliar el apetito. Y claro, no, lo que está haciendo es, puede llegar a un problema mental importante por querer adelgazar, entonces para no comer, y agua, y agua, y agua, la potomanía. Seguimos con estos alimentos de otoño, alimentos que siempre son recomendables. Sí, miren, claro. siempre, pero quizá en esta, como decimos, en esta estación y con esta temperatura y con estos cambios además de temperatura, pues nos pueden proteger. Los frutos secos son también los grandes como olvidados, ¿no? O sea, cuando dices a alguien frutos secos, así dice, que engordan mucho. Bueno, Sí. depende del fruto seco, ¿no? No. Hay algunos que, bueno, pues que tienen más calorías o que no quizá deba comer gente que con ciertos problemas, pero otros frutos secos A ver, los maravillosos. frutos secos tienen bastantes calorías, pero como has dicho, dependiendo de la cantidad. Porque, por ejemplo, son interesantes porque tienen grasa insaturada, tienen además muchas vitaminas, tienen muchos minerales, con lo cual recomendables. Ahora, ¿cuándo y cómo comer? Yo, por ejemplo, cuando hay alguna persona con problema de diabetes o con una hiperglucemia sin llegar a diabetes, digo, cuidado con la fruta, que la gente, ya llegaremos también a eso, come muchísima fruta, entonces yo lo que mando es comer esa fruta con algún fruto seco, con lo cual ahí metemos fibra que retrasa la absorción de los azúcares de la fruta y no hace un pico de glucosa para arriba que le puede descompensar. Entonces es muy importante, y el consumo de frutos secos también debería ser prácticamente diario, que pueden ser perfectamente 5 nueces, que no hay por qué ponerse a cascar nueces y ya le dedicarse luego toda la tarde a estar comiendo nueces, o me da igual, o al mediodía o a la noche, porque además los frutos secos siempre los tenemos un poco introducido como aperitivo, ¿no? Es más, hay en cafeterías que te sacan ahí un putpurri de me da igual, cacahuetes, nueces, alguna avellana, alguna almendra. Bueno, eso depende la cantidad de sal que tengan para la hora de comerlos. Yo siempre mando los frutos secos sin tostar, y curiosamente de los frutos secos ahora estamos en época típica de castañas. Entonces las castañas es el fruto seco con menos calorías que hay y con más agua. ¿Cuál es el problema? Sí es cierto que es el que más azúcares tiene, entonces cuidado, porque tiene mucho menos azúcares las nueces, las avellanas, los pistachos, los piñones, todo esto. A la hora de comer castañas, pues la gente ha podido ya merendar, pero vemos, ya no es el olor tampoco cuando pasas por la calle de castañas de la época mía, juvenil, porque bueno, pues porque ahora lo hacen como con gas, sale ahí un humo que a veces no es nada agradable el olor,
pero sí es cierto que cuando hace frío unas Ay, castañas calentarse, para ¿no? calentarse las manos y después degustarlas es un verdadero placer. Engorda mucho más las castañas cuando están secas, las famosas castañas pilongas, porque como todo alimento de secao ha perdido el agua. Solo hemos hablado con el pan, con un montón de alimentos, sobre todo ricos en hidratos de carbono, que cuando los desecas, claro, el azúcar se concentra, entonces engordan más. Yo los frutos secos siempre los recomiendo a media mañana o a media tarde con una pieza de fruta o con algún yogur, con algún lácteo, y entonces insisto, porque así tenemos grasas poliinsaturadas, tenemos fibra, tenemos vitaminas, tenemos minerales y tenemos proteínas. No son unas proteínas completas como las proteínas de origen animal, pero sí nos ayuda a complementar nuestra alimentación diaria. Y protege nuestro corazoncito. Sí, y luego, claro, que estoy hablando de los frutos secos, así, pero los turrones también están hechos con frutos secos. Y como tiene gran cantidad de azúcar, pues volvemos simplemente a que usemos nuestra lógica y nuestra razón para no pasarnos. Pero como en todo, quien come muchos huevos puede tener problemas, quien come mucha verdura también puede tener problemas. Es decir, todo alimento comido en exceso nos va a crear problemas. Bueno, pues en la medida está la virtud, ¿no? Sí, en su justa siempre. medida. Sí, sí. Y además de frutos secos, nuestras frutas de estación, de temporada. Miren, frutas que podemos encontrar ahora en otoño, ya casi las puertas de invierno, pero bueno, otoño todavía, que nos puedan un poquito surtir de vitaminas, minerales, para afrontar un poquito más Sí, sí. este frío. ¿Qué frutas tenemos ahora que están en su mejor momento? Bueno, para mí la reina, la granada. Y eso que hay mucha gente que qué problemas para pelarla. Es que da mucha pereza, yo soy una de esas. Bueno, pues... Yo digo, me gustaría tener a alguien que me pelara la granada, entonces ya me la comía. Pero si no se tarda nada, es cuestión de golpearla bien, de quitarle esa especie de troncho, de cosita que le sale que ahí. sabe muy amargo, ¿no? Eso es. Que Luego espero que no partes, sea venenoso, porque yo pequeña me he comido un montón. Pues no, la partes y la verdad es que tiene cantidad de antioxidantes, tiene muchísimas vitaminas y minerales como el resto de la fruta de estación. ¿Pero por qué digo la granada? Porque es una fruta que termina muy pronto. Es una de las frutas de invierno que antes desaparece. Entonces debiéramos aprovechar. Yo creo que comerse 2 granadas a la semana cualquiera puede. Y si te molesta que te manchas las uñas o si alguien tiene algún pellejín tal, unos guantes y fenomenal. Y la verdad es que encima, si un día tienes un apetito voraz, mientras pelas la granada, mientras la echas en un bol, la vas comiendo, pues se pasa el rato, ¿no? Y es un picoteo excelente, es un picoteo excelente para cualquier hora del día. Y encima la granada, se pueden preparar con ella unas ensaladas exquisitas. Pueden formar parte incluso en salsas con carne y después unos granos de granada. Y de verdad que nos están aportando vitaminas de todo tipo, vitamina C, betacaroteno, magnesio, algo de calcio, algo de hierro. Es decir, casi todas las frutas de esta estación tienen el mismo tipo de vitaminas y minerales, hombre, unas en mayor cantidad. Entonces sabemos que todas las frutas, además rojas, como es la granada, como son las moras, que ahora las venden en cacharritos así, pues para que nos llevemos a casa. Quienes somos urbanitas y no estamos en el campo en la época de las moras recogiendo, hay frambuesas también, entonces tienen cantidad de antioxidantes, antocianos, que merece la pena porque está demostrado que todos estos antioxidantes nos protegen contra determinados tipos de cánceres. Y luego toda la fruta de estación tiene también mucha fibra, con lo cual para nuestro aparato intestinal es fundamental. ¿Qué otra fruta? Desde luego me parece la reina del invierno, la naranja. Claro, yo creo que es la reina. Pero diré lo de siempre, por favor, menos zumo. No quiere decir que no se tome el zumo, pero siempre comentaré que si los árboles no dan zumo y dan fruta entera, por algo será. Entonces comamos naranja, pero naranja entera, que también da mucha pereza pelar porque también te manchas los dedos. Pero bueno, con un cuchillo se pueden partir en cuarterones, se pueden hacer rodajas, ponerla con una gotita si no hay problemas
de diabetes o de hiperglucemias con un poquito de azúcar como un postre infantil me parece impresionante, porque además en rodajitas muy finitas hasta los niños aprenden a cortar la fruta, mandarinas, y entonces estas dos frutas junto con el kiwi tienen cantidad de vitamina C, muchísima vitamina C, y tienen también betacarotenos, y luego tienen pues eso, magnesio, algo de hierro, calcio, etcétera. Y el caqui, que es una fruta que aquí no se consume demasiado. No, pocas veces. Pocas veces. Mucha gente estará diciendo, está buenísima. ¿qué es eso de...? Yo lo he probado, yo creo que 2 veces en mi vida. Está buenísimo, pero no estamos acostumbrados, ¿no? Y a además esas frutas. sí hay que tener en cuenta que el caqui tiene mucho azúcar, eso sí es cierto. Y luego hay 2 tipos de caquis, no recuerdo sus nombres, pero es un caqui blando y un caqui duro. El caqui blando es cuando lo partes por la mitad y hay que comerlo con cucharilla, porque es parecido como a un tomate. Y el caqui duro no, se pela genial, se parte lo mismo en rodajas o en cuarterones, y la verdad es que lo mismo como acompañamiento de cualquier plato, en ensaladas, para pescados, para carnes, incluso cuando preparas algún cereal integral como arroz integral o tal, acompañarlo de unos caquis, bueno, y estamos todo el tiempo introduciendo vitaminas y minerales, porque claro, cuando vemos un alimento casi nadie piensa en los nutrientes. Yo al revés, veo un alimento y lo primero que pienso es de formación profesional en sus nutrientes. Entonces hay que variar, porque la fruta de estación, a pesar, insisto, que es muy rica, sobre todo en vitamina C y en betacaroteno, sin embargo la cantidad de fibra y de azúcares es diferente. Entonces para personas con alguna patología digestiva, diabetes, y hay algunas otras patologías más, lo ideal es, si vamos cambiando de frutas, al meter diferentes, no tipos de azúcares, sino cantidad de azúcar o concentraciones de azúcares, pues nos viene muy bien. Pero si alguien padece un problema de diabetes, por favor, la fruta también aumenta la glucosa. Y esto es importante, porque todo el mundo cree que solo es el azúcar común, la sacarosa, o productos que de por sí se les echa azúcar en la cocina. No, esto está prohibido porque soy diabética. No, cuidado también con el exceso de frutas. De ahí mi recomendación, que esa fruta la coman con algún fruto seco. Luego vamos combinando unos alimentos con otros y entonces desde luego la absorción será mucho más lenta y no harán picos de hiperglucemia. Eso es muy importante. Y podemos consumir castañas, insisto, pero que recuerde todo el mundo que es el fruto seco con más azúcar con respecto al resto. Entonces, en el tema frutas, miren... frutas de estación. Naranjas, mandarinas, kiwis que tenemos todo el año, caquis. No olvidemos los plátanos, que también son de todo el año, y también es una fruta que, como tiene menos menos agua que las demás, pues también tiene más concentración de azúcares. Cuando hablamos de adelgazar... Y frutos rojos, para el tema de protegerlos un poquito también ante... Bueno, nos ayudan, todos los antioxidantes nos ayudan a que tengamos mejores nuestras defensas para poder prevenir y para poder ayudarnos frente a un catarro, frente a gripe y demás. Aparte, por supuesto, de las vacunas y todo ese tema que ahora no tocamos. Entonces, pero variando. No podemos comprar 20 kilos de naranjas y que en una casa haya solo naranjas. Y luego, por supuesto, cuando haya alguna niña o niño, o adultas o adultos, que por lo que sea no toleran la fruta, que siempre hay alguien, bueno, pues aunque sea en zumo y aunque sea rebajada con un poquito de agua, o podemos poner una ensalada y en vez de poner aceite y vinagre, pues aceite y zumo de naranja o zumo de limón. Es decir, intentemos que de alguna forma haya fruta en nuestras vidas. Desde luego, una pieza de fruta en el desayuno sería genial. Frutas, si alguien come a media mañana, con frutos secos. Si alguien come a media tarde, fruta sola. Pero un poquito, ahí voy por neurotransmisores cerebrales y energía, ¿no? Pues yo digo que si se come a media mañana con frutos secos, para que no perdamos esa energía que necesitamos. Y que nos olvidemos un poco de las calorías. Porque todo tiene calorías, salvo el agua y lo que dejas en el plato. Y el aire, ¿no? Que respiramos de vez. Pues sí, pero no sé si a veces con la polución hasta metemos calorías. Pero entonces yo creo que no debemos apartar ningún alimento de nuestra alimentación, sino seamos comedidas y comedidos a la hora de comer algo. O sea, que comamos de todo.
y al final siempre terminamos con lo mismo. Sí, porque esto es una máquina, claro, un engranaje que tiene que funcionar y que lo que sí, metemos luego lo vamos, se va quemando y que además, se va utilizando. Como siempre comentamos aquí, que sea de estación, porque ahora podemos encontrar fresas, ahora encontramos de todo, da igual, pero de estación, porque tiene más vitaminas, más minerales, porque está menos tiempo almacenado y con el almacenado pierden. Que a veces nos encontramos comercios pequeñitos donde las manzanas no tienen ese brillo, que es cera, esa cera que le dan, y que igual tienen a precios más baratos, que sepamos que calidad también puede ser muy buena, simplemente es que no están tratadas. Sobre todo eso lo vemos mucho en las tiendas ecológicas, ¿no? Que de repente dices, uy, pero esto, fíjate, y tiene aquí, pues puede tener un gusano, bueno, pero podemos a veces cambiar una calidad física por una calidad interna. Comer de todo. También hay buenas peras, las peras de invierno para hacer unas compotas. Bueno, pues una compota de pera con manzana pues puede ser riquísimo. Los tipos de manzana también son diferentes, aunque venden de todo tipo, pero tenemos buenas manzanas de invierno, que la que más, yo creo que la que más se conoce aquí es Granny Smith, pero la reineta de toda la vida, pues ahí está. Entonces, yo desde luego lo que quiero que a todo el mundo le quede claro es que en la variedad de los colores está la variedad de vitaminas, la variedad de minerales y de antioxidantes. Con lo cual, si vamos a la compra, pues es preferible comprar 4 naranjas, 2 kilos de mandarinas, manzanas, o sea, variado para que haya diversidad de color. Y así sabemos que nutricionalmente vamos a estar mucho mejor y encima nos vamos a defender mucho mejor de estos cambios de temperatura, que a los alérgicos o a las alérgicas como a mí nos tienen machacada los cambios. Pero bueno, vivimos donde vivimos y encantadas de vivir donde vivimos. Sí, porque tenemos en el mejor sitio del mundo. Pero tenemos un paisaje que vamos, envidia de, como ahora que está muy de moda norte y sur, envidia de los del sur, que vienen aquí, alucinan, del verdor, de los paisajes. Pues bueno, eso es porque también llueve más, de vez en cuando iba a decir, no, llueve bastante, pero claro, es que si no, no sería posible. Y hablando de llover, hablando de agua, el agua que no abrimos la boca y no, porque creo que también sería peligroso. Lo mismo nos moja y nos tenemos que aguantar, pero el agua que bebemos, tenemos que beber, somos buena parte de agua en nuestro cuerpo y hay mucha gente que, como antes decías, Miren, abusa de ese agua. Como no engorda, como llena, como sacia, vuelves a lo mismo, todo en exceso es malo. Sí, no comer nada y solo beber agua, pues... Sí, y en defecto. El agua es tan importante que tengamos en cuenta que el mayor componente de la sangre es el agua. En el tejido nervioso lo mismo y los músculos lo mismo, es decir, somos agua con otras cosas. ¿Moriríamos antes de sed que de hambre? Por supuestísimo, de hecho las huelgas de hambre beben, porque sin beber se puede vivir muy poco tiempo y sin embargo sin comer, bueno, pues con las reservas evidentemente se terminará en una caquexia, pero se puede vivir varios días sin comer y sin embargo sin beber no. No sé por qué en verano, bueno sí por el calor, qué tontería, en verano se bebe mucho más, pero en invierno perdemos un poco incluso el reflejo de la sed. A medida que hacemos años, la pereza nos va comiendo, pero un poco en todo. Hace frío y a la gente no le apetece salir, a la gente mayor, porque ves las niñas y los niños y la gente joven y sale, llueva, truene, haga lo que sea. Pero a medida que los años aumentan, hay una serie de cosas que se lentecen en nuestro organismo y entre ellos es el reflejo de la sed, también disminuye. Con lo cual, ¿cómo conseguir beber? Si cuando nos levantemos, al levantarnos bebemos un vaso de agua mientras ponemos el café, la leche o me da igual, o la bebida de almendras o la que sea, que hay una diversidad impresionante de desayunos para poder hacer, ¿no? Entonces bebamos primero un vaso de agua. Ese vaso de agua, hay mucha gente que habla que lo toma con limón para desgrasar. Yo os digo que por eso está el Fairy con limón, por decir un esto. No desgrasa, ni mucho menos, y es mentira. Pero sí es cierto que el agua con limón, pues absorbes los minerales del agua, que no tiene vitaminas, pero sí minerales. De hecho, por eso hay aguas de alta mineralización, de baja y de media. Entonces, dependiendo de la patología, si existe alguna patología, se manda que se compren aguas de diferente mineralización. Entonces con un poquito de limón va muy bien porque ahí aportamos una gotita de vitaminas.
Ahora, si estamos todo el día con los zumos, que sepamos que en el momento que hacemos un zumo, y paso un poquito al tema de fruta que se me ha olvidado, estamos rompiendo, desaparecen la fibra que tenga la fruta, se concentran los azúcares, por eso digo, fruta entera. Si queremos zumo, por supuesto, pero que no sustituya para nada una que no pieza siempre de sea fruta. zumos, ¿no? Que para eso también Exacto. tenemos dientes. Y que cuando alguien no quiera beber agua, se puede preparar tisanas, todo tipo de infusiones, o eso, agua con zumo de naranja, pero que no sea solo zumo de naranja. Bien, salvo cuando alguien odia el agua. Y también hay gente curiosa, o sea, tenemos como siempre los extremos, la gente con una potomanía que está en tratamiento psiquiátrico y la gente que no bebe. Pero cuando digo no beber es no beber ni un vaso de agua. Bueno, pues esas personas que no beben, que por lo menos introduzcan otros líquidos, pues como puede ser leche, insisto, cualquier bebida de estas vegetales, puede ser Hay muchos tipos de alguna té, infusión, ¿no? hay Té muchos- verde, té eso es. rojo. Yo, si hablamos de té, indicaría que el té verde, o sea, té verde, pero que se puede tomar de todo. Es decir, que cuando no me gusta el agua no se debe decir. Es quizá no estás acostumbrada a beber agua y entonces, bueno, te parece fría y entonces no te apetece nada frío. Bueno, pues mételo un segundo al microondas, que se quede en esa temperatura mucho más ambiente casero y entonces a beber. Y si no, mezclemos el agua con lo que sea. De hecho, yo creo que por eso sacaron en parte esas aguas con sabores, Sí. que a mí me parecen repugnantes, por ejemplo, y hay cantidad de gente que le encantan, y es precisamente la gente que no le gusta el agua. Pero bebamos agua porque más del 60%, bastante más del 60% somos agua. Y si no, las reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo se llevarán mal, ¿eh? Y tendremos problemas de salud por falta de agua. Pero miren, ¿cómo sabemos cuánta agua necesitamos? Porque siempre en estas revistas, ¿no? Que ponían, hay que beber 2 litros, 3 litros, buah, ir con la botella. Yo veo a muchas jovencitas, sobre todo, espérate, después de ya Navidades, ¿no? Cuando dicen, ay, me sobra no sé cuánto, y ves que están en el metro con una botella así de litro, bebiendo agua, bebiendo agua, bebiendo agua. Para, bueno, pues para eso, como decimos, para saciarse. A otra gente que no bebe nada de agua. ¿Dónde está el límite? ¿Cómo sabemos el agua que tenemos que beber? Depende de cada uno, de si tenemos sed, de la necesidad. Nuestro cuerpo nos lo tiene que pedir, más o menos, aunque luego bebamos un poquito más. Ciertas veces, en ocasiones, esforzarnos un poco, pero cada persona necesita o sabe cuánto agua beber. Sí, yo creo que hay una media perfecta a la que todo el mundo podemos llegar, que están en el 1,5 litro y 2 litros. También digo que cuidado quien supera los 3 litros de agua, porque aparece lo que llamamos una hemodilución, es decir, que puede haber una pérdida de sodio, de potasio, de magnesio, que podemos tener calambres musculares, que podemos tener algún problema incluso cardíaco. ¿Y cuál es el problema? Lo que he dicho antes, que cuando el reflejo de la sed con la edad va disminuyendo, entonces curioso, alguien se da cuenta, igual casi a las 24 horas, de decir, no he bebido nada, noto como algo de sed. Por eso, si hay tener un vaso de agua cerca o un botellín de agua cerca, viene muy bien para recordarnos que es importante beber. Entonces, 1,5 litros de agua, si alguien no tiene una actividad deportiva exhaustiva e importante, pues puede ser suficiente. Porque, claro, agua tienen las verduras. Hay verduras que tienen hasta un 90% de agua. Las frutas, que por ejemplo la sandía, lo mismo, 90 y tantos % de agua. Todos los alimentos tienen algo de agua. El problema es que cuanto más sólidos son, menos cantidad de agua tienen. O sea, si vemos, sabemos reconocer enseguida. Me da igual, si comparamos un fruto seco con una verdura, la verdura se ve que es un producto que tiene más agua, o sea, se rompe, se casca y se nota, incluso al meter a la boca, ¿no? El fruto seco no, pero también tiene agua, en poca cantidad. Entonces, si a alguien no le apetece beber, la verdura tiene agua, utilicemos el caldo de la cocción para hacer una sopita, también estamos introduciendo agua, aparte de lo que acabamos de decir, ¿no? De zumos y demás. Entonces, si en nuestra vida, desde luego, tenemos algún leche, no voy a hablar de algún lácteo, voy a hablar de bebida por el agua, leche, algún zumo, alguna tisana, verdura y sopas, ya tenemos una buena cantidad de agua, pero así todo necesitaremos algo más. Luego, 1,5 litros, 2 litros, pero quien realice una actividad física, insisto, intensa, entonces, bueno, posiblemente esa gente sabe perfectamente que hay que reponer toda esa pérdida
porque el agua se pierde por orina, por heces, por sudor, por lágrimas, la saliva, más la sudoración no es la misma la que tú y yo podemos tener aquí, que no tenemos ninguna, porque nosotras no sudamos nunca, que quede claro. Ni lloramos. No, ni lloramos, no. Limpiamos nuestras penas, o sea, no lloramos para nada. Entonces, esas personas sí tienen que tener en cuenta que el consumo de agua debe ser mayor. Y esto lo digo por cantidad de gente que va a gimnasios, que por lo que sea, que yo creo que ya a todo el mundo les cuentan, ¿no?, un poco qué hacer. Pues cómo hay que beber, cómo después del esfuerzo, si ha sido intenso, hay que reponer, que de ahí luego vienen esas bebidas que hemos hablado muchas veces, que cuidado con los refrescos, que no sustituyen al agua para nada, y cuidado con esas bebidas isotónicas o hipertónicas, que las deben utilizar las personas que hacen ejercicio. Es decir, yo no me debo tomar una bebida isotónica porque mis iones tienen la concentración adecuada en mi organismo, y sin embargo, si la gente que hace deporte, y no hablo de deportistas porque esa gente está totalmente controlada y sabe perfectamente lo que deben hacer. Si no, no, si ahora a mí me da por correr como una loca y voy sin agua, y resulta que a la vuelta bebo, venga, los 3 litros seguidos, pues me va a sentar muy mal y voy a tener problemas digestivos aparte. Entonces, cuidado, todo en el momento en que se debe realizar. Y en estos momentos casi todo el mundo sabe cuando hace ejercicio cómo debe hacerlo, por los monitores, amigas y amigos que han hecho mucho más que ellos, cuando alguien se inicia, por todo. Y con un ejercicio, sea el que sea, paseo, natación, patines, lo que sea, por cuenta propia, llevemos agua. Miren, vamos a hablar de otros líquidos, mira, muy diferentes entre sí también, sí, como es el aceite de oliva y el vino tinto. Ah, bueno, perfecto. No tiene nada que ver en principio, pero necesario. Bueno, sí, o no, el vino ya ahora hablaremos, es una opción, pero el aceite de oliva súper necesario. Que también hay modas y hay creencias y esos, ¿no?, falsas creencias de leyendas urbanas de no hay que echar nada de aceite, bueno, tremendo. Si se está de dieta, nada, toda la plancha, seco, como mucho, echa un poco de agua. ¿Dónde está? Nuestro aceite de oliva es súper necesario. Tremendo, es necesario, así exacto. Los pobres americanos que no tienen tan aceite de oliva, pues así tienen esa cara de mala leche. Ya, y cuando lo compran les cuesta lo que no está escrito. El aceite de oliva está demostrado científicamente que es fundamental para nuestra salud cardiovascular. O sea, y esto lo digo así taxativamente porque está demostrado. El aceite de oliva tiene no solo omega, el ácido graso monoinsaturado, sino también tiene ácidos grasos poliinsaturados y saturados, o sea, saturados como los de la carne, los huevos, etcétera. Pero su proporción de ácido graso monoinsaturado es muchísimo mayor. De ahí que recomendemos que utilicemos el aceite de oliva en la alimentación. Aparte de ser necesario, como he dicho, para nuestra salud cardiovascular, es necesario porque si no, las vitaminas liposolubles, y siempre las nombro, que son la A, la D, la E y la K, no se absorben si no tenemos grasa en la alimentación. Entonces, curioso, hace un poquito he hecho ya así como una cuñita y ahora ya la voy a poner abiertamente. He dicho, por ejemplo, cómo los hidratos de carbono tienen azúcares. Hay estudios que demuestran que la grasa no nos hace aumentar de peso, que son los hidratos de carbono, y cada vez son más. Es decir, me da igual, a cualquier edad, vamos a hablar de una alimentación normal. Resulta que si yo como un bollo y después decido poner un pescado a la plancha sin nada de aceite, y como tú dices, quemado y horroroso, y si encima, bueno, me da igual, iba a hablar de un tipo de pescado, no voy a hablar, horroroso, y después comemos pues un arroz y lo echamos también justo ahí a cocer porque no queremos aceite, lo que nos engorda no va a ser el aceite que echemos ni en el pescado ni en el arroz, al revés, nos va a ayudar a que todos los nutrientes que tienen estos alimentos los asimilemos mejor, desde el punto de vista nutricional, pero desde el punto de vista digestivo también. Y sin embargo ese bollo, que total un bollo no nos hace nada, tiene muchos hidratos de carbono simples, sencillos, azúcares sencillos, que se absorben rápidamente y nos perjudican mucho más que un buen plato de lo que sea, me da igual, de unas patatas a la riojana con chorizo. O sea, esto va así. Entonces es una pena que todavía haya cantidad de gente que apenas usa aceite para cocinar. Yo siempre digo, una cucharada de aceite por plato de comida, más vamos a echar alguna cucharada de aceite extra en el desayuno, que es fundamental en el pan,
y, si es necesario, un poquito por la tarde, que no pasa nada, pues porque nos podemos poner eso, unos frutos secos con, como he dicho antes, con fruta y echarle un poquito de aceite. Pero el aceite es fundamental en nuestra vida y sobre todo el aceite de oliva, está demostrado. ¿Que alguien prefiere cocinar con otros tipos de aceite? Perfecto, pero que sepan que la saturación del aceite y la oxidación es mayor en el resto de los aceites que en el de oliva. Y que curiosamente también hemos hablado muchas veces que cuando alguien quiere comprar algo, en teoría, de calidad, ¿cómo anuncian? Aceites vegetales, aceite de oliva. ¿Qué pasa? El aceite de oliva no es animal, es vegetal, es oliva. Entonces no sé, y la distinción es a que no se debería poner, sino la información nutricional debiera ser clara, porque hay gente que cuando lee aceite vegetal dice, perfecto, esto es lo que quiero. Y claro, nadie le aclara muy bien. Ojalá toda la información nutricional algún día estuviera legislada al 100% y pudiéramos elegir, y con una letra adecuada, porque yo cantidad de veces ya voy con lupa al supermercado. Esto lo he dicho muchas veces y es cierto, y voy con lupa. Bueno, con lupa, miren, y con bueno, paciencia. Y con paciencia. Porque muchas veces se ponen los ingredientes, la información nutricional, justo en el hueco, doblado el paquete, que ahí justo han echado el pegamento, el paquete está medio... Y dices, ya no solamente lupa, es que no, tiene que venir un CSI aquí a mirar, a abrir el paquete, porque qué casualidad, fíjate que luego te ponen los dibujos, el famoso turno, toda la foto, te ponen todo ahí en todo el espacio, y luego la información nutricional te lo ponen justo donde está todo el pegote pegamento, y donde está todo doblado, y donde están los picos, y qué casualidad, ¿verdad? Sí, entonces, el aceite fundamental en nuestras vidas, ¿eh? O sea, ahí está, de hecho, volvemos a tenerlo en nuestra pirámide ahí representado. Ya sé que, por ejemplo, los franceses, que es que esto es la paradoja francesa, los franceses siempre han utilizado prácticamente mantequilla para cocinar y sin embargo hay muchos menos infartos, ¿no?, de lo que había en otros países. Es debido a una alimentación rica, entre otras cosas, ¿vale? Mantequilla, no pasa nada, pero también en aceite de colza, que también hemos hablado aquí alguna vez, ¿no?, que desde el problema que hubo aquí con la adulteración del aceite de colza está prohibido y de hecho se comercializa aceite de camilina, que es lo mismo, es el mismo tipo, es el mismo ácido, unas botellitas así que cuestan casi 16 euros, o sea, pues lo que les pasa a los americanos con nuestro aceite de oliva. Entonces, ellos, su dieta ha sido siempre muy rica también en frutos secos, en vino tinto, mantequilla y aceite de colza. Y esa es la paradoja francesa, que cómo es posible con una dieta en la que no haya, no voy a decir prácticamente, pero bueno, en la que el aceite de oliva no sea de un consumo estupendo como el nuestro, y sin embargo los accidentes cardiovasculares, esa es la paradoja. Y es el tipo de alimentación, volvemos. Y el vino tinto, que has dicho que íbamos a hablar de él. Sí, antes de irnos pues voy a Publi, el vino tinto, que mucha gente ahora estará... pues mira, fíjate, el vino tinto. Pues, aquí vamos, la panacea, ojo, porque también en su justa medida. A ver si la gente se va a coger aquí botellas y botellas de vino tinto, tampoco de aceite, o sea, no hace falta aquí beberse ni el aceite ni el vino a litros, pero una copita al día sería lo ideal. Sí, pero además voy a decir, no sé si después de la publicidad una cosa del vino tinto que alguien va a alucinar. No, dilo antes, dilo antes, que bueno, si no la gente se nos va a quedar con ganas. Pues el vino tinto está dentro de la dieta mediterránea, pero vamos a ver, en los varones, por su constitución, por su distribución grasa, por todo, 2 copas de vino tinto al día. A partir de 2 copas predomina el alcohol, luego ya no tienen los beneficios sobre la salud que tienen 2 copas de vino tinto. Claro, que nadie se ponga 2 copas de vino tinto, porque al fin y al cabo dirá que está tomando 2 copas. En las mujeres 1, pero muchísimos estudios ya demuestran que el resveratrol, que es uno de los antioxidantes predominantes en el vino tinto, está en el vino joven. Entonces, resulta que toda la vida pagando dinero y dinero por un buen reserva, y si no nos pasamos a un crianza, y por donde el vino joven tiene muchísima más concentración de resveratrol
que un crianza y por supuesto que un reserva, que prácticamente no tiene ya resveratrol. El vino peleón que nos ponen los menús, el tempranillo, sí, el que decimos, joven. madre mía, esto hay que echarle un par para beberlo, pues es al final el que mejor esto ¿no? es sale. Alucinante y es real. Con esto vuelvo a lo mismo, no quiere decir que a quien le regalen un buen reserva no lo tome. Si no nos lo dan a Miren y a mí, exacto, no pero que no creamos, si nos lo regalan y lo tomamos, que qué bien, nos vamos a antioxidar. Pues no, para nada. Vino joven. Ajá. Y de hecho, bueno, pues me han hablado de unos vinos, yo no voy a dar marcas, de unos vinos ecológicos jóvenes que están, y realmente están muy bebibles, están muy ricos. Porque después, claro, ahora alguien dirá, bueno, pues nos compramos unas capsulitas de resveratrol. Pero cuidado, necesitamos un poquito de alcohol para absorber el resveratrol, que claro, también es otra cosa que la gente cuando toma muchos suplementos, sin saber muy bien cómo tomarlos, que no digo que no se deban tomar, pero sin saber cómo tomarlos, en realidad hay que saber si los absorbemos, si son compatibles o incompatibles con otras cosas que tomemos. Entonces, bueno, con respecto al vino, pues arriba el vino tinto joven, porque en estos momentos es lo único que me falta decir. Con lo cual, no voy a decir que vayamos con nuestro tetrabric por ahí, pero bueno, pues de vez en cuando que tomemos vino joven, que es el que tiene más resveratrol. Pues miren, dentro de 2 semanitas que estaremos si no me equivoco, martes 22 de diciembre, el día de la lotería. Entonces hablamos de Navidad. Venga. El año pasado, hombre, si nos toca la lotería, pues, miren, igual venimos. Sí, yo hacemos un programa, yo qué sé, en el Caribe, bueno, pero bueno. pero lo hacemos, Pero lo hacemos. Hombre, sí, lo hacemos. Sí. Lo hacemos, y ojalá que vayan, yo qué sé, lo hagamos de repente una conexión de mira, estamos aquí en la playa tomando un vino joven en la playa. Pero bueno, como además quizá no nos enteramos o no nos toque, pues haremos el programa. Bien, me vas a permitir el día 22 que podemos hablar, por supuesto, de menús navideños, pero que haga un poquito hincapié en el surimi, en este tipo de cosas que se ponen mucho como canapés, me parece muy interesante, o gulas, este tipo, ¿eh? Ay, me gusta. Bien, porque ese luego, por pudín supuesto, de cabracho que a mí me encanta, la verdad es que yo creo que tiene, no sé qué tiene, que cuando empiezas no acabas, digo, esto tiene que tener droga o algo. todo depende con qué esté hecho y cómo esté hecho. Pues claro. yo me voy a fijar yo durante estos días, tengo ya los deberes, para mirar, bueno, si me puedo enterar, o sea, si está bien puesto, si la pegatina de repente no está puesta justo en la esquina donde se abre la caja, pero ya me voy a mirar y los ingredientes los voy a ir apuntando, te diré, miren, oye, esto al final, pudín de cabracho, pero ¿qué cantidad, qué cabracho tiene? Porque... Ahí voy a intentar hacer lo mismo que tú, porque además, como hago puente el lunes, tanto en Mercabilbao como en mi consulta, pues hablaremos. Como no nos vemos hasta el día 22, sí me gustaría decir, si alguien quiere acudir, que el día 17, me parece que es jueves de diciembre, doy una conferencia sobre alimentación en Navidad en Santa Clara, en Portugalete. Ay, qué bien, ¿a qué hora? Entonces, miren. A las 7 de la tarde. Y además vamos a hacer algo a la gente que se quede hasta el final, que aquí no lo voy a decir. Sorpresa. Sorpresa. La gente se quede, que ese se quede jueves hasta el final. 17 de diciembre, 7 de la tarde, en el Centro Cultural Santa Clara, en Portu. Se quedan al final, disfrutan de esa conferencia de nuestra queridísima experta, la doctora Miren Marín. Y luego sorpresa. No vamos a adelantar nada, que la gente se quede. Perfecto. La verdad es que siempre se quedan. Viene gente que es encantadora. Oye, pues ya, como nos vemos el día 22, ya nos contarás cómo ha sido. Cómo ha ido. Muy bien. Gracias, Miren. Es que ricasco. Es que ricasco. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta seguimos avanzando en esta tarde de martes, aquí entre el 7 en OGT, que no se mueva.